Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Ulloa y me puedes conocer en redes sociales como Miau Astral. Te traigo este video que hace mucho rato quería hacer, que me daba un poco de miedo hacer porque en verdad yo creo que ustedes deben decir, ay no, que les sale súper fácil hacer los videos y todo, pero a mí me cuesta un montón ponerme al frente de una cámara. Así que espero que valoren el esfuerzo porque este es uno de mis primeros video ensayos en donde les voy a contar sobre por qué los equinoccios y los solsticios son tan importantes en la astrología. A pesar de que la astrología se vende como esta idea del horóscopo y esto que nos dicen que los astros y que tu Venus y tu Marte y tu Luna van a determinar cómo tú eres o van a dictaminar cómo tú eres, que es una pseudociencia, etcétera, 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 la astrología fue una de las cosas más importantes para el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Van a decir, oh Dios mío, la niña controvertida, pero sí, es real. La astrología fue una de las primeras cosas que se desarrollaron a medida que el ser humano se fue asentando en espacios que fueran establecidos y que no tuvieran que ver con que se estuviese moviendo a cada rato para poder cazar, recolectar o destinar la cosecha de su propio alimento. La agricultura nació de la mano con la astrología porque la astrología era el modo que tenían los antiguos para poder ver el paso del tiempo y saber cuáles eran los ciclos de la naturaleza. Un astrólogo muy importante, también pianista y científico, que se llama Oscar Adler, que vivió a principios del siglo XX, habla de la astrología como la ciencia de los ciclos. Y estoy muy de acuerdo porque si bien la astrología tiene todo un correlato que es muy místico, que es muy esotérico y que tiene que ver con esta como función casi que de explicación espiritual, no era tanto así en sus comienzos. Si bien todo lo que nosotros entendemos como la astrología tiene que ver con imágenes que son esotéricas de alguna forma. Los antiguos, para poder saber cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo celebrar, miraban el cielo y miraban las estrellas y veían qué información les podían otorgar para poder entender el paso de los ciclos del tiempo. Acuérdense que los seres humanos en la antigüedad no tenían celulares, no tenían computadores, no tenían el método científico que se desarrolló a partir del siglo XVI en adelante. El conocimiento respecto a la naturaleza era muy rudimentario, por lo tanto los seres humanos en la antigüedad no tenían las herramientas para poder inferir lo que nosotros tenemos el día de hoy respecto a lo que son las cosechas, respecto a la agricultura o respecto también a cuándo y cómo hacer las cosas. Eso creo que es muy importante porque también la astrología era una de las cosas más importantes para determinar en qué momento del año nosotros estábamos. Todo lo que nosotros hablamos como zodiaco, que significa rueda de los animales en griego, es cómo nosotros desde la Tierra vemos este movimiento aparente del Sol alrededor de nosotros. Los seres humanos en la antigüedad no tenían idea que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero desde el punto de observación, nuestra posición relativa, creíamos que el Sol orbitaba alrededor de la Tierra. Eso se comprobó gracias a los estudios de Galileo y de Copérnico que dieron a entender todo eso y dejaron... Fue horrible, a Galileo casi lo queman, pero bueno, harina de otro costal. La astrología y el zodiaco, por tanto, que es esta visión de cómo el Sol va pasando alrededor de la Tierra en un año, se llama eclíptica. Lo que nosotros consideramos como zodiaco es la forma en la cual se determina este movimiento de la eclíptica. La eclíptica, por tanto, tenía diferentes espacios y tenía diferentes movimientos según las estaciones del año que los antiguos veían que tenían que ver con constelaciones en el cielo. El mundo antiguo tampoco entendía que existían cosas más allá de lo que nosotros podíamos ver y es cosa de que nosotros veamos un mapa de cómo Aristóteles, por ejemplo, que es harto más después de lo que estoy tratando de narrar, determinó cómo era el cosmos, que era un cosmos finito y
que tenía un límite que eran las estrellas fijas, o sea, las estrellas que veíamos en el cosmos era todo lo que se terminaba. Y el cosmos aristotélico tenía toda esta división de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, que tenía como todo esto que sostenía todo lo que estaba alrededor. Los antiguos tenían una concepción increíblemente mucho más rudimentaria, y hablo de los antiguos del río Tigris y el río Éufrates y también del río Nilo, porque los egipcios, por sobre todo, necesitaron mucho del conocimiento de los cielos para poder saber cuándo sembrar, cómo sembrar y cómo cosechar, y también podían obtener predicciones respecto a cómo iban a estar las cosechas según las observaciones del cielo. Gran parte del desarrollo astronómico, porque esto es pura astronomía, o sea, al final, si nosotros le damos un correlato místico al astrológico al día de hoy, vamos a separar la astrología, pero la astronomía y la astrología hasta muy entrado el siglo XVII, fueron absolutamente lo mismo. Isaac Newton nos ayudó a separarlo, y el desarrollo del conocimiento científico con los telescopios, con la observación del cielo, con las visiones de Kepler, de Tycho Brahe, de Copérnico, de Galileo y un montón más, Giordano Bruno me suena como un cantante de trap en Chile, pero no importa, nos dieron esta como visión de cómo funciona el cosmos hacia ahora en adelante, que tuvo una nueva revolución científica a partir de lo que vio Albert Einstein con la teoría de la relatividad y todo lo que empezó a aparecer respecto al principio de indeterminación de Heisenberg, etcétera, 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 etcétera. Obviamente que la manera en la cual los antiguos podían saber que era el momento preciso para poder sembrar era en un momento en que se ocasionaba una celebración, en donde los antiguos le daban como una ofrenda a la tierra, o le daban una ofrenda a una deidad relacionada con la tierra, para poder tener resultados en las cosechas. Los egipcios, por sobre todo, eran súper mateos con eso. ¿Por qué? Porque obviamente Egipto era prácticamente puro desierto, y lo único que podía entregar una buena cosecha era el barro que había al lado del río Nilo. Entonces se hacía toda una celebración. Bueno, los egipcios pasaban carreteando, ¿para qué les voy a contar? Y les voy a decir, de los 365 días del año, pasaban como 300 días del año celebrando, el resto era un poco de trabajo, pero eran puras celebraciones porque tenían muy poca agua, porque vivían en un desierto. Entonces, la inundación que hacía el río Nilo a este barro, que este barro tenía mucho sedimento muy importante, muy rico para cultivar, generaba Hermesito. Perdón, mi gato quiere aparecer en el video. Hermes Miguel. Este barro generaba lo que eran las cosechas, y los egipcios iban rezando y ahí iban generando como toda esta posibilidad de que las deidades relacionadas a la agricultura, Bastet, Maat, Ra, Horus, Isis, Osiris, etcétera, 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 porque todos estaban muy relacionados con eso, les pudiesen entregar una buena cosecha al final de la temporada. Lo mismo pasaba en el río Tigris y en el río Éufrates, que no era un territorio desértico, pero sí era un territorio que era bastante árido y que sigue siendo árido y va a ser mucho más árido para la época. Entonces, todas estas culturas fueron las primeras que honraron los ciclos lunares y que honraron los ciclos solares para poder entender el paso del tiempo. De ahí en adelante, esta manera en la cual se veía como esta banda del cielo, que partió en Sumeria, en Babilonia aproximadamente, nos mostró cómo iba a estar distribuido el tiempo. Más que eso, es magia. Pero todas estas constelaciones que se veían en el cielo, que tenían una forma en particular según lo que el inconsciente de los antiguos podía ver, porque no vaya a inventar una constelación con algo que no existe, no vaya a inventar algo o una idea de algo con algo que no hayas visto acá en el mundo. Entonces, todos los primeros como signos zodiacales o ideas de los signos zodiacales que se desarrollaron en Babilonia, que se desarrollaron en Mesopotamia, tienen que ver con los animales que tenían las personas allá y con las personas que
y sus diferentes representaciones en la sociedad. Entonces, este zodiaco, que fue siendo perfeccionado al día de hoy, que de Aries a Piscis lo entendemos como lo entendemos, tiene una referencia en particular de cómo ellos veían que se veían las estrellas. Si nosotros vamos y vemos, por ejemplo, cómo las estrellas se interpretan en el mundo andino, vamos a ver que existen otras interpretaciones de eso. Vamos a ver que, por ejemplo, las Pléyades, que son estrellas que para los griegos tenían toda una historia muy muy controvertida y que también tenían una como importancia muy grande en relación a las cosechas, acá en el mundo andino tenía otra lectura completamente diferente. En el mundo andino las Pléyades o las Tres Marías son la bolsa de papas. Entonces, si se veían muy brillantes las bolsas de papas en el cielo, era porque iba a llover mucho ese año, por lo tanto, iban a haber mejores cosechas. Entonces, la astrología desde ese lugar se emplaza como el modo en el que el mundo antiguo podía entender el tiempo, podía entender la naturaleza de las cosas y podía entender también cómo se generaba esta relación del cosmos con el ser humano. De ahí en adelante se dio como todo este desarrollo de lo que conocemos como astrología genetliaca, que lo que nosotros conocemos como astrología del horóscopo del diario, o que alguien te lea tu carta astral, o que alguien te saque la carta astral, eso es mucho más tardío y se llama astrología genetliaca, que tiene que ver con cómo nosotros vamos a determinar el destino de alguien. Pero eso no se desarrolló hasta hartos siglos después, yo podría echarle hasta un milenio después para poder entenderlo. Entonces, los equinoccios y los solsticios para la astrología son momentos que tienen que ver con movimiento. Los equinoccios y los solsticios, para quienes no sepan de astronomía, tienen que ver con los momentos en los cuales tenemos el comienzo de una nueva estación en el año y el cambio de la visión del Sol en relación con una parte de la Tierra, porque la Tierra está inclinada, por lo tanto no siempre le llega la misma cantidad de luz. Cuando nosotros tenemos un equinoccio o un solsticio, vemos cómo cambia la cantidad de luz que recibe una parte de la Tierra en relación a su posición relativa alrededor del Sol. Entonces, para la astrología, que la astrología también tiene que ver mucho con cómo nosotros estamos haciendo este entendimiento de los ciclos de la naturaleza, lo voy a repetir 200 veces en este video por si acaso, habla de los equinoccios y los solsticios como momentos de comienzo. Los equinoccios y los solsticios para el conocimiento astrológico tienen que ver con los signos cardinales. Los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y los signos cardinales tienen que ver con el comienzo y el inicio. Aries inicia la acción porque tiene el impulso de su propia voluntad. Cáncer va hacia el cuidado, hacia la nutrición, va hacia la vida. Libra va hacia buscar el acuerdo. Libra va hacia buscar el equilibrio. Y Capricornio va hacia la manifestación de las cosas. Entonces los antiguos que determinaron las modalidades, que son cardinal, fija y mutable, cuando no había cambio climático, hablaban de estas modalidades para poder ver en qué tipo de estación del año estábamos. Entonces, si estamos en una estación cardinal, que puede ser el comienzo de la primavera, el comienzo del otoño, el comienzo del verano, vamos a ver un cambio sostenido y vamos a ver un cambio claro. Entonces, la astrología, que ya fue desarrollándose a partir de los avances científicos, termina siendo una proyección de cómo nosotros, en nuestra posición relativa, en un lugar determinado, relacionamos las posiciones de las estrellas, de los planetas o de otros cuerpos celestes en relación con nosotros y cómo eso podría de algún modo afectarnos. Una carta astral vendría a ser un modelo 2D de algo que evidentemente es 3D, porque nosotros tenemos y estamos parados en un lugar determinado, tenemos un horizonte, tenemos una primera vertical que nos mira hacia arriba y tenemos esta división de lo que es todo como la eclíptica celeste alrededor de nosotros. Entonces, desde ahí en adelante podemos entender un montón de cosas que ocurren en relación a nuestra posición relativa en función de los planetas, los signos o cómo estaba esa banda en un momento determinado cuando nosotros nacimos. Los equinoccios
tienen que ver con el comienzo del año astrológico. Para los astrólogos del occidente, nosotros utilizamos una astrología que se llama tropical. ¿Por qué se llama tropical? No es porque nos guste la cumbia o nos guste la salsa o nada que ver. Tiene que ver porque los equinoccios ocurren en relación con los trópicos. Los equinoccios, que tenemos dos trópicos, uno es el trópico de Cáncer y el otro es el trópico de Capricornio, tenemos, que el trópico de Capricornio está a la altura del desierto de Atacama y el trópico de Cáncer está un poquito más arriba del Yucatán, según tengo en mi cabeza. Cuando nosotros tenemos un equinoccio, el Sol está apuntando hacia uno de los trópicos en particular. Por lo tanto, la banda zodiacal para los astrólogos occidentales se construye desde este punto cero, que es el cero de Aries, donde ocurre el equinoccio en marzo. Y la mitad del ciclo se da cuando tenemos el Sol en Libra. Entonces, aquí me imagino que vamos a mostrar la imagen de cómo esta banda está representando el punto en el cual también la eclíptica se cruza con el ecuador celeste. Esto es pura astronomía. Si quieren aprender de astronomía, pesquen un libro de astronomía, o si quieren aprender astrología conmigo, pueden tomar una clase conmigo. Yo hago clases de astrología. La energía de los equinoccios, por tanto, son cómo nosotros vamos a determinar este comienzo de esta banda, que evidentemente se reduce a 360 grados porque es muy difícil calcular el punto si tenemos una elipse y no tenemos un círculo. Y desde ahí se modela lo que significa esta banda zodiacal. Por lo tanto, el equinoccio y el solsticio son los puntos de quiebre y son los puntos de cambio más importantes. Y para muchas civilizaciones el equinoccio tiene que ver con el comienzo del cambio, claro, y el solsticio tiene que ver con el inicio y el final del año en particular. Las civilizaciones del hemisferio sur, por ejemplo, los incas o los mapuches, celebran el comienzo del año en el solsticio de invierno que ocurre entre el 21 y el 22 de junio, todos los años. Se celebra, por ejemplo, los incas celebraban lo que es el Inti Raymi, que el Inti Raymi era una fiesta y que sigue siendo, porque es una fiesta que se sigue practicando ahora con el sincretismo cultural, en donde los incas llaman al dios Sol para que vuelva. Si nosotros tenemos el solsticio, que es el día más oscuro del año para el hemisferio sur, luego tenemos ya el comienzo del Sol. Entonces, esta fiesta tiene que ver con este llamado, y los incas sacaban en el Cusco a todas sus momias, que ahora, en el Inti Raymi que se hace ahora, se sacan, digamos, figuras que son como santos y todos españolizados y súper blancos. Hay una pura figura que es más indígena, pero la gran mayoría sacan sus santos de cada iglesia y hacen lo mismo que hacían los incas, que era dar vuelta a sus momias por la plaza del Cusco para poder pedirle al sol que vuelva. El Huetripantu para los mapuches en el sur de Chile tiene que ver con el comienzo del año y también el momento en el cual la vida empieza a surgir. Cuando ya no tenemos sol, cuando ya no tenemos nada, cuando ya tenemos quietud, podemos ir comenzando hacia atraer la luz. La energía del solsticio de verano para nosotros, que es el solsticio de invierno para el hemisferio norte, era muy importante, por ejemplo, para la civilización romana. En el Imperio Romano hacían una fiesta que se llamaban los Saturnales, que se daba para el solsticio en diciembre, y que tenía que ver con la honra a la cosecha, la honra hacia el sol que ya había entregado su propio resultado, y se daba un bacanal así pero impresionante, en donde los mismos como esclavos podían ponerse la ropa de sus amos y podían andar una semana de fiesta sin que pasase nada. Y bueno, Julio César decidió que el año comenzaba el día 1 de enero, porque ahí se acababa la fiesta de los Saturnales. Entonces todos los soldados y todos los esclavos tenían que volver a trabajar ese día, y comenzaba el año el 1 de enero del calendario juliano, porque Julio César inventó un calendario, etcétera, etcétera, que se cambió después. La fiesta del solsticio
para el hemisferio norte, el solsticio de diciembre es una fiesta que se replica y que se repite en muchos lugares de diferente forma en el hemisferio norte. Tenemos la fiesta del Sol Invictus, tenemos el nacimiento de Cristo, que evidentemente es una como apropiación cultural bastante bonita. Tenemos también las fiestas que se realizaban al dios Sol en Egipto. Tenemos un montón de celebraciones que se relacionaban con el solsticio, que tenían que ver con el agradecerle al Sol por estar, porque luego empieza a decaer, porque ahí tenemos ya el solsticio de invierno en ese hemisferio. Lo mismo que ocurre cuando ellos tienen el solsticio de verano en el hemisferio norte, nosotros tenemos el solsticio de invierno y tenemos este comienzo de lo que significa el año y tenemos el comienzo del proceso de la siembra para poder obtener nuestras propias cosechas. Entonces es muy importante para la astrología el tema de los equinoccios y los solsticios. Es muy importante entender lo que significa esta energía, porque los astrólogos lo utilizamos como momentos en los cuales nosotros estamos comenzando, momentos en los cuales estamos dándole vida a las cosas, momentos en los cuales estamos estableciendo cambios, momentos en los cuales estamos estableciendo momentos y marcas que tienen que ver con un cuarto de año o que tienen que ver con la mitad de un año. Entonces, si tú naciste cerca de un equinoccio o naciste cerca de un solsticio, lo más probable es que tu personalidad sea muy cardinal. Yo nací el 26 de diciembre, por lo tanto soy hija de un solsticio y un solsticio de verano. Me encanta el sol, me encanta la energía de el poder hacer cosas, el poder determinar el movimiento, muy capricorniana evidentemente, y me gusta mucho sentir que estoy iniciando cosas, me gusta sentir mucho que estoy empezando a hacer cosas. Entonces, ¿cómo tú puedes celebrar los equinoccios y los solsticios si es que ves que en tu carta astral está ocurriendo algo importante? Si estás en el hemisferio sur y vas a tener ahora, el 21 de junio vamos a tener la fiesta en el hemisferio sur del Inti Raymi. Yo el año pasado estuve en el Inti Raymi, fue hermoso, el Cusco me recibió con mucho amor, además que 2 semanas de fiesta. Por favor, nada más. Celebra qué es lo que quieres que tenga vida. Lo mismo si estás viviendo en el hemisferio norte y se está dando el solsticio de verano, vas a ver ya el resultado de lo que el sol te está mostrando. Vas a ver el resultado quizás de lo que el invierno empezó a traer a la vida. ¿Qué es lo que vas a traer a la vida en esta estación? ¿Qué es lo que vas a mostrar hacia el mundo ahora que ya es verano? Es muy importante ver los puntos y los ángulos relacionados con los grados 0 de Aries, Cáncer, Libre, Capricornio en una carta astral. Si tienes un planeta o un punto en uno de esos signos y en esos grados, es muy probable que cada vez que pase algo por ahí, pase algo en tu vida y se active algo importante. Entonces, es muy importante que trabajemos con los equinoccios y con los solsticios porque son momentos de avance, son momentos de manifestación, son momentos de movimiento, pero no lo veamos tanto desde este espacio esotérico que va a llegar algo en nuestras vidas, van a pasarlo a alguien, o como lo hacen los astrólogos, hay que cerrar los ojos y se ponen a canalizar y llaman a la creatividad. No. Es cómo tú en tu misma manifestación de tu vida, como en tus mismos ciclos y en tus propios procesos de vida, tú puedes ver que estas cosas se están empezando a dar. Como vas a ver quizás que en este invierno vamos a tomar la semilla de la vida y vamos a darle un resultado a partir de diciembre de este año. Lo mismo si estás en el hemisferio norte. Los wicanos tienen toda la posibilidad de ver sus fiestas. Voy a leer los nombres porque no me los sé de memoria, porque yo no practico la Wicca, pero tienen esta energía que es el Beltane, el Samhain, el Yule, Lita, Mabon y Ostara, que son las fiestas de los equinoccios y de los solsticios. Los wiccanos tienen todo un ritual de celebración y también lo tienen dado vuelta. O sea, si tú estás practicando en el hemisferio norte, el Yule, por ejemplo, tiene una significancia distinta que el Yule del hemisferio sur. Cuando estamos viviendo el Ostara en el hemisferio sur, se está viviendo el Mabón en el hemisferio norte. Y así. También es muy importante la fiesta de la
Pascua de la Resurrección para los equinoccios y los solsticios, que es la fiesta, por ejemplo, del Pesaj para los judíos, que tiene que ver con la celebración de que ellos pudieron salir de Egipto y que pudieron ser liberados. O sea, tiene todo un entendimiento respecto a las estaciones del año, todo lo que está pasando. Y la Pascua de Resurrección tiene mucho sentido si es que la vemos desde la primavera, porque aquí estamos empezando el otoño. La Pascua de Resurrección tiene un sentido en el hemisferio norte. Y el solsticio de verano, que no sé si han visto la película Midsommar, pero la fiesta de Midsommar en Suecia tiene un sentido muy importante, porque en Suecia son las noches más cortas y en algunas partes del norte de Suecia, Escandinavia, ya Deep Escandinavia, ni siquiera se pone el sol. Entonces la fiesta de Midsommar es una fiesta en donde se realizan bailes rituales durante mucho rato y se celebra el comienzo o la mitad del año. Entonces, ¿qué vas a hacer para celebrar este solsticio de invierno? Yo te recomiendo hacer un agradecimiento. Te recomiendo hacer un agradecimiento a lo que se ha ido y te recomiendo hacer un agradecimiento a lo que va a florecer. ¿Qué cosas te gustaría hacer florecer? Si estás viviendo el solsticio de verano, ¿qué cosas están ocurriendo que ya han florecido? ¿Qué cosas dieron resultados? ¿Qué cosas estás viendo que están dándose en tu vida? ¿Qué cosas tienes ganas de que movilicen tu propia vida? Así que eso, baby. Si te gustó este video, dale suscribir, obviamente, y déjame un comentario. Este es mi primer video ensayo, lo hice muy nerviosa, va a tener 100.000 ediciones, estoy segura, pero quiero agradecerte por haber llegado hasta acá y espero que te guste mucho mi contenido porque lo hago con mucho cariño, con mucho amor y con mucho estudio también. Así que si quieres saber más sobre mis videos de astrología, suscríbete. Y si quieres agendar una lectura de carta astral conmigo, también lo puedes hacer buscando los links que están abajito acá. Un besote, que estés muy bien, que te vaya bacán.